Lo tenemos en línea a Nicolás del Mastro, compañero, amigo, Nico, el mismo que fue delegado regional, de lo que ya les había contado anteriormente con respecto al Comité de Lucha contra la Trata de Explotación Sexual e Infantil, el mismo que recorrió todo el territorio nacional con un arduo trabajo con respecto a la búsqueda, a los allanamientos, a la cantidad de mujeres que ya nos va a contar que han encontrado. Así que lo vamos a saludar porque eh, tenemos mucha necesidad de saber por qué la búsqueda fue de esta manera y no por los fueros federales. Buen día, Nicolás del Mastro, ¿cómo estás? Hoy delegado de la Fundación Alameda. ¿Qué tal, Claudia? Muy buen encuentro para todos. Muy buen Gracias, sábado, Nico, por poder comunicarte. Sabíamos que estabas en un Zoom, por así favor. que te agradezco el contacto y la comunicación. Por favor. Nico, antes de que comencemos a hablar del OAM, ¿por qué vos crees o por qué crees que la búsqueda la hizo la policía común y no Bueno, dentro de los fueros federales como corresponde en este tipo de búsqueda, ¿no? bueno, en realidad lo que nosotros vimos es que siempre pasa con todos estos casos, ¿no? O sea, se empieza trabajando a nivel local con una hipótesis de por qué, a ver, por qué una persona no se encuentra. Hay tres motivos por los cuales una persona no se encuentra. Primero, porque se fue porque quiso, o porque es víctima de un delito, o porque se fue porque quiso y terminó siendo víctima de un delito. En los tres casos, lo que tenemos que hacer es, para que alguien busque a esa persona, una denuncia, es decir, un anoticiamiento. ¿Qué pasa naturalmente en los casos? Las familias o los más cercanos o los adultos responsables, en el caso de una persona menor de edad, lo que hacen es eh, pensar que la persona se extravió o pensar que la persona se perdió, entonces adoptar una hipótesis de la más sensible o la menos dañosa o gravosa o la menos compleja. Y esto puede ser habitual que un familiar o un amigo reaccione de esa manera, pero no un funcionario policial, un funcionario judicial, un funcionario estatal o alguien que tiene responsabilidades de tener que buscar a la persona. Claramente lo que hay es que empezamos con lo que se denomina la ruta crítica de una denuncia y un enfoque donde lo que hace es descartar hipótesis mucho más graves por negligencia, por ignorancia o por complicidad. Y entonces esto es lo que pasó en el caso Loan. Casos Loan tenemos todos los días, porque hay algunos factores también que aumentan esa situación. Pero en concreto, ¿por qué pasa esto? Pasa porque eh, nos parece que es común que un chico o una chica se pueda perder y creemos que Estamos o hablando de un niño de 5 años. claro, estamos hablando de una persona, primero menor de edad, un niño, por lo tanto hay un adulto responsable, es decir, que siempre los niños tienen que estar al cuidado de los grandes, es decir, ¿por qué? Porque no hay un registro de la peligrosidad, porque no hay un registro de todavía dado por el nivel de crecimiento, capacidad crítica, construcción de su personalidad, por un montón de elementos, el niño no registra que puede caer en un pantano, en un pozo sin fondo, que puede la peligrosidad que implica un camino rural en donde puede haber animales, una víbora, Un yacará, como bueno, decían ayer los pueblerinos. exacto. Bueno, todo ese registro, por eso lo que primero se hace es pensar esa hipótesis. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos que eh, saber, y esta es la experiencia que nos los dio, en nuestro caso, desde la Alameda, 20 años trabajando, acompañando a familiares, a mamás, a casos y a instituciones de personas desaparecidas, pero también por trabajar casos de trata y por tener la experiencia de haber trabajado en el Comité de Lucha contra la Trata, lo que dice la justicia, lo que dicen
todos los protocolos y los manuales es que no hay que descartar ninguna hipótesis. Es decir, hay que trabajar con todas las posibilidades, que van desde las más graves hasta las menores. Y la más grave tiene que ver con la posibilidad de que este chico sea víctima de un delito complejo, como es el de caso de la trata y la explotación. Y entre esas posibilidades, diversas posibilidades, es decir, que haya sido vendido, que haya sido comercializado, que haya sido captado, trasladado, que haya sido ofrecido, que haya sido víctima de un esquema de explotación laboral, víctima de un esquema de explotación sexual, que se pueda, bueno, una pluralidad de hipótesis en las que no hay que descortar ninguna. Ahora, en esos contextos, ¿qué pasa? Se visualiza lo que terminamos de ver anoche, en donde después de 200 horas de búsqueda, es decir, 8 días de búsqueda, perdemos todos los elementos centrales. Hay un entramado local que tiene que ver con complicidades policiales, municipales, judiciales, que forman parte de una red, de un entramado, en donde hacen una omisión de denuncia, una omisión de cuidado, retear información, falso testimonio, incumplimiento de deberes de funcionario público, un montón de conductas que no son aisladas, forman parte de una red, de un circuito que lo que hacía era esto, evidentemente. Esto tiene que ver con que distraer en una investigación local de como que un chico se extravió, buscarlo con conos de colores y golosinas, es una cosa... Te interrumpo, hay un titular donde dice desaparición de Loam, 3 nuevos detenidos que fueron el comisario y funcionarios municipales del lugar, y se refuerza la hipótesis de trata 9 días después, Ujú. que es lo Bueno, que estamos hablando. por eso, digamos, nosotros desde la Alameda, el día lunes de esta semana, feriado, es decir, a los 2 días de que el viernes se confirmó que el niño ya estaba perdido, el día lunes, que estaba desaparecido, perdón, el día lunes ingresamos una denuncia a la justicia federal donde pedimos que esta causa pase a la justicia federal, donde se ponga en funcionamiento el CIFEBU, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, donde se implementa al 100% correctamente la alerta Sofía, que se implementó mal, donde se utilice la alerta amarilla de Interpol, que nos permite trabajar con otras herramientas, que se hagan retenes, que se hagan controles vehiculares con la CNRT que fue desguazada, que se trabaje con las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones en los pasos interjurisdiccionales, que se trabaje con las 4 fuerzas federales de seguridad, que se trabaje no solamente en la distribución del rostro del niño, sino que se implementen más medidas, que se intensifiquen y focalicen los controles, no solamente los rastrillajes en la zona rural, porque rastrillar en zona rural lo que hace es solamente dar preponderancia a la hipótesis del extravío, la pérdida, y no de la captación, traslado y ofrecimiento del niño. Es decir, que alguien, un tercero o alguien de un circuito local lo haya sacado de ahí. Las complicidades con las estructuras locales. La trata, para que se configure, requiere alguna complicidad estatal, judicial o policial. Si no, esto no se configura. Y esto se confirmó anoche porque vimos que hay una ex intendenta, actual funcionaria judicial, fue detenida. Un ex... Permitime un segundo, pero ya desde anoche trabajó la federal. Por porque eso, se dio lugar, porque se dio claro, lugar a la denuncia que nosotros hicimos hace 5 días de la Fundación Alameda, exactamente. claro, porque los detenidos de esta ex intendenta, funcionaria municipal, el comisario, el marido que es un Es ex militar. militar, eh, haya pasado esto, es porque empezó a trabajar claramente la Policía Federal. Por la presión, la justicia federal con asiento en Goya es la que debería haber intervenido en un primer momento, porque así establecen los parámetros de protocolos, de manuales internacionales, indican que una persona menor de edad, en contexto de vulnerabilidad social, en contextos de frontera, en contexto de régimen migratorio como estamos teniendo en Argentina, donde antes teníamos migrantes explotados en nuestro país y ahora es al revés. Tenemos argentinos y argentinas explotadas
en las zonas limítrofes. ¿Por qué? Por ofertas laborales engañosas, por enamoramientos, por esta situación de la macroeconomía económica argentina que es desastrosa. Bueno, todos estos circuitos lo que hacen es por lo que estamos viviendo en la provincia de Corrientes, es una provincia donde nosotros desde la Fundación Alameda hace meses colocamos de vuelta los famosos buzones de la vida, no sé si se acuerdan, Sí, donde la claro. gente lo único que hacía, los intendentes nos empiezan a llamar y nos dicen acá hay narcotráfico por todos lados, no sé qué hacer. Entonces nosotros le proponemos trabajar en mesas de articulación interinstitucional, con mapas del delito, con buzones de la vida. Lo empezamos a hacer en el municipio de Virasoro, el municipio de Santa Lucía. Los intendentes nos llaman y nos dicen, no sé qué hacer, cómo denunciar esto, porque es todo un entramado, una complicidad con todo, no sé en quién confiar. Bueno, entonces, ante todo ese contexto, nosotros, por la experiencia, sabíamos cómo debía abordarse este tema, lo manifestamos, se generó presión con los medios de comunicación que también en muchos casos hacen un abordaje mediático que no comprende la realidad de lo que vive una provincia o una ciudad con parajes, con zonas rurales, con trabajo de explotación rural, con trabajo temporario discontinuo mal denominado golondrina, con un esquema complejo vulnerable a nivel social, a nivel laboral, con esta idea de que no entendemos qué pasa cuando los chicos no están al cuidado de los grandes o cuando cerramos los lugares, cuando no hay lugares para el cuidado de los chicos, porque no hay jardines, porque no hay maternidades, porque no hay dispositivo o espacio para las infancias, porque se cierran los lugares, porque se recorta el Estado, porque hay una ola que cree que nada funciona bien. Entonces, ¿los chicos a dónde están? Van los grupos familiares enteros a trabajar al campo, porque al cuidado de quién van a quedar. Porque el cuidado de chicos es una actividad que debe ser rentada, que debe ser reconocida, porque es necesario ese cuidado, porque si no pasan estas situaciones. Bueno, todo un complejo entramado que implica entender estas dinámicas y saber que estos casos pasan y que no queremos repetirlos, como nos pasó con Guadalupe en San Luis, donde se tardó 8 meses en pasar la justicia ordinaria a la justicia federal para su investigación. Acá, en 8 días, y ya el mismo día de la intervención, tuvimos novedades y vamos a seguir teniendo más novedades a nivel judicial, a nivel de este caso. Hay que meter más presión porque el LOAN tiene que aparecer. Sí, seguramente, claro que tiene que aparecer. El intendente acaba de expresar del despido de esta funcionaria, pero por otro lado están pidiendo que también el intendente declare, porque es una situación muy engorrosa, Nico, y confusa, porque Luan y su familia hacía más de 3 años que no visitaba a su abuela. Los padres también, por otro lado, tienen abogados diferentes. Estuvieron en una mesa con el tío, con el intendente, con el prefecto, con la funcionaria. La verdad que eh, tendrían que haber investigado desde el primer momento, desde esa mesa, desde ese almuerzo, donde se ha perdido casi 9 días y no se sabe el paradero de Loam. Ojalá que lo hayan entregado, lo hayan dado a otra familia. En Corrientes, en esta zona, son muy precisos en estos temas y que no lo hayan matado. La verdad que lo queremos a Loam vivo. Sí, sin duda que esta situación lo que hace es demostrarnos que, que necesitamos que funcionen los dispositivos estatales creados por ley para combatir estos delitos, que había una ministra de Seguridad que estaba en Centroamérica de viaje con Bukele, que no difundieron ni siquiera en sus redes sociales, en las redes sociales institucionales de los ¿Vos me estás ministerios, hablando de la que ministra de Seguridad de este país? claro, no, Ah, la misma que no, todavía no funcionó como ministra, solamente funcionó como ministra para perseguir, maltratar
eh, y tratar a los trabajadores y a quienes estábamos en contra de la ley de base con represión, con gases lacrimógenos, con, ¿cómo te puedo decir? Con detenciones Sí, ahí sí hay falsas. una identificación de las personas. Para Ahí eso sí, sí, ahí claro, sí. exacto. Ahora, es como el presidente de la nación, todavía no gobernó el país, solamente para atacar con la ley base, solamente con los despidos, solamente con los cierres de las distintas instituciones del Estado, como fue eh, el comité, como fue el otro que nombraste antes que no me sale, Todos los organismos que todos los fueron desmantelados. organismos, Hay un corrimiento del Estado Nacional en las provincias, no queda nada. Y nada. ahí lo vemos, cuando un pibe desaparece, cuando hay un intento o posibilidad de que ese pibe haya sido robado, captado, comercializado o víctima de trata, en cualquiera de todas estas hipótesis, lo que nosotros estamos viendo es que no solamente hay un contexto de dificultad social, económica, porque se ve en las calles, se para la economía, no hay consumo. Fíjense lo que es este feriado largo donde la gente antes viajaba, no hay movilización a los centros turísticos del país, hay una situación complejísima con los alimentos porque se pudren dentro de los galpones porque el Estado no puede repartir la leche, no pueden resolver un montón de dificultades que estamos viendo, salen a la luz, con la educación pública pasó con las universidades, no sabemos si va a empezar el segundo cuatrimestre del cursado. Ujú. Hubo un levantamiento en Misiones porque la policía no cobraba sueldo. La gente sale a protestar y la cazan como si fuese, como si no se pudieran manifestar en la calle. Y bueno, no solamente pasa eso, si en una provincia un pibe se pierde, el Estado no te lo busca. Entonces, en todo ese contexto, lo que nosotros estamos viendo es que así es lo que así es lo que transitan las familias en nuestras provincias, en cada una de nuestras comunidades, con enormes dificultades y sin nadie que dé una mano y que ayude. Por eso vemos como en estos pueblos, en donde un chico o una chica se desaparece, después vienen las marchas, las puebladas y un montón de situaciones de reclamo que el Estado debería estar advirtiendo, debería dejar de desmantelar y cerrar organismos que cumplen función como lo dice la ley y deberían seriamente dejar de estar Lo viajando en lamentable, otros países. Nico, lamentablemente, Nico, que esto lo hayan pasado a los 9 días a las fuerzas federales y recién ahora, a partir de la denuncia de los compañeros de la Alameda, se declara la búsqueda por trata. Uh -huh. No se ha perdido 9 días, importantísimo. Fíjate lo que pasó con Sofía. ¿Cuántos Exacto. años hace? Y Sofía todavía no la tenemos entre nosotros, ni con su familia, ni en su lugar de origen. Eh, y el tío diciendo, lo perdí en 5 minutos. No, nosotros 5 minutos es mucho, ¿eh? podemos contar infinidad de casos en donde la presión o la buena reacción rápida ha sido positiva. El último caso que recuerdo es el bebé de Tartagal, en Claro, Salta, en donde el sí. bebé fue robado de Hospital. un hospital público y en menos de 8 horas, por la presión que se hizo en el pueblo, el control vehicular de los accesos y de los ingresos, la policía junto con la CNRT, junto con la Gendarmería, junto con las áreas de tránsito, con el Comité de Lucha contra la Trata, generamos una presión muy grande en una provincia fronteriza como la provincia de Salta, con un niño que no teníamos ni foto porque era tan bebé que no se había hecho el registro para el Claro. DNI. Bueno, todo eso logramos que en menos Pero de 8 o 12 horas gracias a que el se encuentren. hospital, Nico, tenía cámaras. Sí, pero también una comunidad movilizada rápida de un Estado que reacciona Obvio. y que rápidamente se organiza y el chico lo encontraron en un descampado porque alguien lo descartó porque no pudo terminar el circuito de la comercialización de ese niño, digamos. Entonces rápidamente hay que cortar estos esquemas con una reacción rápida. Cuando yo creo que el Estado no sirve para nada, que hay que eliminar todo, que soy el topo que no sé qué va a venir a decir, que dijo el precio. Bueno, cuando yo entro en toda esa lógica y cuando reclamo después el Estado me doy cuenta para qué tiene que funcionar estas áreas que están creadas por ley. No, a mí me indigna que recién ahora
hayan caratulado la causa como trata de personas. Esto tendría que haber sido hace 9 días atrás y Ujú. la verdad que estamos hablando de un niño que nos duele a todos, un niño que necesita de su familia, de su entorno y lo mismo su familia, ¿no? Exacto, Eh, Nosotros no sabemos y no somos quienes para opinar qué pasa dentro de una casa, exacto. pero acá desapareció un niño. El tío dice que se descuidó en 5 minutos. Puede haberle Sin pasado. duda. Uno no dice que no le pudo haber pasado. Pudo haberle pasado y a lo mejor alrededores había otra gente que aprovechó la oportunidad de un descuido. No lo sabemos, Ujú. pero también ahora se está pidiendo el allanamiento a las propiedades de los detenidos, donde se Por supuesto. encontró. Desde un inicio se debería haber ocurrido eso. Desde un inicio Exactamente, y se haber deberían haber cercado el detenido barrio. todas las personas que estuvieron, porque no tenemos una descripción última de Loan, porque hubo un retaseo de información. Porque este matrimonio y su tío se negaron a declarar, especularon con el tiempo, lo que generaron esto de alguna manera es aumentar las dudas respecto de por qué hay esa omisión de la información. Entonces, y esa foto donde se ve una mesa llena de adultos, ¿por qué todos ellos no están detenidos? ¿Por qué no todos ellos están incomunicados? ¿Por La qué no se hizo abuela, yo un no dudo de barrido, la abuela. no, un barrido de los teléfonos celulares, un montón de allanamientos que se podrían haber hecho en la localidad de 9 de julio, en donde se están haciendo marchas todos los días reclamando por Loa, donde hay una declaración contradictoria entre un grupo de la familia que dice que el chico fue perdido y otro grupo dice que alguien se lo llevó. Bueno, todos esos elementos son los que no se tienen que descartar desde un inicio y acá se hizo todo mal. Sí, sí, y muchas intrigas en la causa, desde la familia, desde los familiares, desde los amigos de los familiares. Eh, si es trata, fue todo organizado antes de ese almuerzo. Acá no hay duda de que hay un circuito, porque está las claras, digamos, donde había personas que aparecen, que no eran de este vínculo familiar, que aparecen y que tienen vinculaciones estatales, vinculaciones con su funcionamiento, con sus anteriores trabajos, comisarios con antecedentes, eh, bueno, un montón de situaciones que lo que hacen es claramente demostrar que acá había un circuito que ha caído porque se ha demostrado que hay una complicidad. Las detenciones de ayer van en ese sentido. Vamos a ver en las próximas horas más novedades. Sí, sí, y se lo trata de desvirtuar con la cuestión por qué los padres tienen abogados diferentes. Lo que no sé, no sé si vos sabés, quién es la abuela de quién es mamá, si del papá o de la Es la mamá. abuela paterna. No, lo que nosotros vemos es que a ver, en el relato que hacen la madre, la abuela, uno lo que advierte es la intuición de madre o elementos vinculados a cuestiones interpersonales o personalísimas, muy sensibles y afectivas, por lo cual, si uno eso lo analiza por peritos y también en las cámaras Gesell con las que han declarado los otros niños con los que estuvieron con Loan, va a ver que no hay contradicción ahí. Los chicos no mienten, ahí no hay contradicción en el relato. Lo único bueno que se hizo fueron esas declaraciones en cámara Gesell de los chicos que estaban con Loan. Ahora, lo que hay es eh, no solamente una omisión en el deber de cuidado de esos adultos que quedaron presos. Hay situaciones mucho más graves y no fueron bien encuadradas, y no fueron bien imputadas, y no fueron bien instruidas. Y esto fue clave porque en las primeras horas. Y entonces lo que encontramos es rasgos o rastros, perdón, que fueron plantados, sin ninguna duda. Rastros de una supuesta sangre, un supuesto botín, una orientación de la investigación para una zona rural y Sí, no las para la zona. medias que ya habían Bueno, investigado por esa zona y después volvieron y encontraron. todo eso es el motivo por el cual el comisario está detenido. ¿Mm? Bien, bien. Y también ha llegado
a estos funcionarios Exacto. y al Ujú, prefecto, ¿no? exacto. Y Ujú. también creo que el intendente tiene que dar explicaciones. El intendente fue el que primero planteó la ruta de la conexión con el narcotráfico. Lo dijo en soledad, lo dijo presionado por el gobierno provincial, un gobierno provincial que no aparece, que no existe. ¿Dónde está el ministro de Seguridad? ¿Dónde está el ministro de Justicia y Derechos Humanos? ¿Dónde están las áreas de niñez? ¿Dónde están las defensorías? ¿Dónde está la justicia provincial? La verdad que el gobierno de Corrientes es un desastre en este caso. En este Terrible. caso, todo mal, porque lo Bueno, único que conocemos, ahora se conoció un audio, hay un audio circulando que no sabemos si es del intendente o no, en donde tiene miedo a que el pueblo se dé vuelta, nunca le tenga el miedo al pueblo marchando porque está manifestando una realidad. Nosotros hemos acompañado ayer la marcha del pueblo el 9 de julio, porque los medios porteños recién ahora descubren de que hay un pueblo que está todas las noches saliendo a cantar el himno y a rezar, reclamando por el nene. no, es terrible. Nico, ya Terrible. nos tenemos que ir. Vamos a seguir comunicados por este tema. Vamos a acompañar desde nuestra ciudad todo lo que se necesite para recuperar y encontrar a Loam. Te felicito por el gran trabajo que venís haciendo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, con este tema de la trata, ¿no? Que tan importante y cuánta docencia hay que hacer Exacto. justamente para estos lugares vulnerables que muchas veces no saben cómo hacer, cómo conducir, cómo llegar a este tipo de investigación y que sea por los fueros federales y no por la policía común, ¿no? Así Ujú. que te felicito por este trabajo, te pido que lo tomes con calma eh, y felicitaciones por esta denuncia a través de la Fundación Alameda que conduce Gustavo Vera y un equipo extraordinario detrás de Así Gustavo y de es, vos, ¿no? así es. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y a disposición. Gracias, Nicolás del Mastro, y así lo despedíamos al chiquitín, como le digo yo.